el discípulo secreto del Señor Jesús. Amén. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante, Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional titula esta porción de la palabra que vamos a leer: muchos discípulos abandonan a Jesús. Así le titula la Biblia. Y arranca en el versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Está hablando de un discipulado. Jesús, muy consciente de sus discípulos, murmuraban. Por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causó tropiezo?, les preguntó el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. Mire, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces, dice la Biblia, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Tremendo, hermano. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Versículo 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Así le llaman a los traidores, mire hermano, diablos. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, una versión internacional. El que lo iba a traicionar le dijo diablo. Nosotros entendemos y vimos en el primer servicio, amado hermano, cómo el Señor Jesús a lo largo de su ministerio acercó discípulos para formarlos. Discípulos que estuvieron hasta cierto momento juntamente con él mientras la prueba venía a la vida del Señor Jesús. Veíamos en el primer servicio que el Señor se había encargado de formar 12 discípulos. El Señor Jesús se había encargado de llamar, formar 12 discípulos que en la mayoría del tiempo de su ministerio permanecieron juntamente con él. Pero que cuando llegó el momento de la cruz, el momento de lo que nosotros conocemos como el Calvario, esos 12 discípulos que en algún momento manifestaron, incluso algunos, por no decir alguno, Pedro, que le dijo: Señor, yo siempre voy a estar contigo. El Señor le dijo: Pedro, Pedro, me vas a traicionar, parafraseando. Y veíamos la importancia, amado hermano, de un discipulado que el Señor Jesús requiere sobre nuestras vidas. Y yo le he colocado el discipulado al estilo de José de Arimatea. Mateo 27:57 dice: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea. No quiero entrar mucho en esto porque esto ya lo cubrimos en el primer servicio. Un hombre rico de Arimatea,
Explicaba a los hermanos que decir José de Arimatea es como decir Brian de Amatitlán, o Byron de Zacapa, o Juan de Jalapa, o ¿de dónde es usted, hermano? De Chela, dice el hermano. ¿Verdad que sí me llega el oído? ¿Sí dijiste Chela, no? Aleluya, hermano. Todavía oigo. Ya no muy Miraflores, pero todavía oigo. Y oigo bien. Llamado José. O sea, José era de una región que se llamaba Arimatea, que también se había convertido. Mire, quiere decir que este señor José había tenido un proceso de adoctrinamiento y un proceso discipular con el Señor Jesús. Existen en la Biblia varios discípulos que no son contados dentro de los 13 porque hay un 13avo que sustituye. ¿Quién sustituye a Judas? ¿Se recuerda usted? ¿Perdón? Matías. Ese es el 13avo discípulo que sustituye al 12. Pero fuera de esos 13 discípulos conocidos como discípulos del Cordero, aunque Judas falló, y aunque Judas, amado hermano, se ahorcó, y dice la Biblia que del lugar de donde se había ahorcado se cayó su cuerpo y se desparramó. Judas es uno de los pocos personajes que aparecen muriendo 2 veces. Otro que muere 2 veces es Goliat. Uno cuando le pegan la pedrada, y 2 cuando se sube con su misma espada David y lo decapita. Son como 3, 4 personajes bíblicamente que tienen que morir 2 veces. Uno de ellos es Judas. Dice la Biblia que él se colgó de un árbol y que la rama del árbol no aguantó el peso, ya muerto, se cayó y su cuerpo se desparramó en esa tierra. Ahí vemos tipificadas 2 muertes, pero no quiero hablar de eso. Entonces, José tuvo un proceso de adoctrinamiento y tuvo un proceso discipular con el Señor Jesús. Ahora, el grado de adoctrinamiento y el grado discipular que José de Arimatea había adquirido con Jesús era un discipulado superior, amado hermano. Esto es algo así, le decía yo a los hermanos, nosotros conocemos ejércitos poderosos hoy por hoy sobre este mundo terreno. Por ejemplo, uno de ellos, usted y yo conocemos que el ejército americano, los hermanos gringuitos, ¿verdad? Sabe que tienen un ejército fuerte, pero para tareas específicas. Por ejemplo, el día que se fueron a traer al les decía a los hermanos, aquel que salía en el álgebra. Mire, hermano, ¿cuántos de aquí estudiamos con el álgebra de Baldor? ¿Se acuerda usted que en la portada estaba Osama Bin Laden? Ahí desde entonces nos venía dando lata. Por eso lo mandó a traer Obama, por toda la que nos hizo a usted y a mí en el álgebra de Baldor. ¿Por qué le estaba hablando del álgebra de Baldor? De plano me acordé de todas mis clases que sacaba con 100, hermano. Brian, vos me pedías copia. Pobre Brian, viene como 20 años atrás en edad, ¿verdad vos? ¿Cuántos años tenés vos? Estás patojo vos. Yo pensé que eras más grande que yo, pero estás más pequeño. Entonces Arimatea tuvo un proceso que lo llevó a convertirse, ojo, en el discípulo secreto del Señor Jesús. Ya me acordé por qué, al famoso Osama Bin Laden. Porque cuando fueron a traer a este personaje que no se encontraba, hermano, pasaron años. Imagínense la inteligencia americana buscándolo, no sé cuánto tiempo, pero sí se llevaron su rato para encontrarlo. Ahí no mandaron al ejército normal, ahí mandaron un equipo de expertos, que son los famosos Navy SEALs, que esos tienen un nivel de entrenamiento superior. Algo así era José de Arimatea en el discipulado con Jesús. Usted no ve un José de Arimatea, hermano,
caminando a la par del Señor Jesús juntamente con sus discípulos. Pues se sabe que la Biblia dice que ellos visitaban regiones y cuando se asomaba el Señor Jesús traía multitudes y sus discípulos lo cuidaban. Arimatea no estaba dentro de esos 12 discípulos, pero había sido formado para el momento clave, hermano. Dice la Biblia que él se había convertido en discípulo. Quiere decir que José de Arimatea se dejó formar en aquel discipulado. Mira, Saulito, que los discípulos decían: es dura cosa, esto que él está hablando es cosa difícil, y hacerlo no digamos. José de Arimatea, con la voz calladita, se formaba en privado. Yo me imagino que a José de Arimatea el Señor lo formó específicamente, bueno, no me imagino, lo formó específicamente para una tarea. Así aparecen algunos llamados discípulos del Señor Jesús en ciertos momentos para realizar tareas especiales y específicas. ¿De quién estábamos hablando en la oficina, Walter? ¿Te recuerdas? De Ananías. Pero Ananías no el esposo de Zafira, sino Ananías el siervo, discípulo, le dice la Biblia. Tal vez me busca la escritura, mi hijo, por favor. Hechos capítulo 9, busquemos acá Hechos capítulo 9, versículo 10. Si lo tiene por ahí para no subirme. Hechos 9, 10. ¿Cómo te sentís ya casado vos? Excelente. La pura uva, ¿verdad? Los hermanos que se casaron ayer, hoy agarraron feriado, hermano. Nos perdonamos, ¿verdad? Con que anden con su familia es todo. Ahí la carguen para arriba. Excepto raras excepciones, vamos. ¿Cómo se sienten? Pollonazos. Bueno, Hechos 9, es que están hablando pastor, después no le da tiempo de predicar y habla de todo menos de lo que debe. ¿Ya lo tienes ahí? Hechos 9, 10. Padre de la gloria. Estas Biblias son Biblias al estilo selfie, ¿verdad, hermano? Ya sabe cómo es. Es que si no, ya uno de nosotros ya no miramos a esta edad, hermano. Ya también va. Ay, chirrión, de veras que no se ve. Esta sí ya está más para Miguel Ángel Asturias. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle del olvido. No, a la calle que se llama Derecha. Desde entonces le ponen nombres a las calles, ¿va? A la calle de nombre Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Israel. Como quien dice: me estás mandando con este cuate. Señor, si este es el que se los descabecha, hombre. Esa era la labor de Saúl, ¿va? Perseguía a la iglesia y a los santos los mataba, hermano. ¿Se recuerda usted de alguien que Saúl lo haya matado? Saulo haya matado. ¿Se recuerda? Él provocó la muerte de Esteban. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos, no de pocos, de muchos, acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Mire todo lo que el Señor le dijo en visión:
camino por donde venías me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No vuelve a ver usted a este Ananías funcionar dentro de la Biblia excepto en este momento. Esta es tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, hermano, hay una especie como de fuerza especial que son los discípulos secretos del Señor Jesús, que nunca aparecieron juntamente con Él a lo largo de los procesos en sus visitas ministeriales. No formaron parte integral del equipo de los 12, pero que cuando fue necesario, fueron hombres que fueron preparados y dieron la casta, amado hermano, de una manera extraordinaria. Dice la Biblia que una de las características de este varón, José de Arimatea, Marcos capítulo 15 versículo 43, dice: prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Hablamos, amado hermano, que una de las cosas más importantes para llegar a ser un discípulo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para poder ser un discípulo diferente. Mire, este discípulo no es de los 12. Este es un discípulo extraordinario. Este discípulo da una talla todavía superior, me atrevería a decir, a la de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Pedro negó a Jesús, previo, amado hermano, usted sabe que dice la Biblia que Pedro se encontraba en el patio y juntamente con unos hombres calentándose en fuego extraño. Vino revelación sobre algunos de los que estaban aquí. Le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos. Y ahí es donde sucede la negación de Pedro 3 veces, donde el Señor Jesús le dice: Pedro, no digas que no me vas a dejar, porque ciertamente hoy, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. El prominente Pedro, el Pedro, amado hermano, que era la cabeza apostólica. Usted se sabe que cuando se trataba de sacar la casta, Pedro era el primero delante de todos. Era el hombre que tenía el carácter más fuerte, era el hombre decidido, era el hombre que regularmente encabezaba a todo el resto de los 11 apóstoles. Pero que cuando se trató de que el Señor Jesús entrara en su proceso llamado Calvario, amado hermano, Pedro lo había negado 3 veces. El hombre de carácter, el fuerte, el que siempre estaba al tiro y el que estaba controlando, a la hora de los tunazos, lo niega 3 veces. Y me llama la atención que hay un discípulo que el Señor Jesús se encargó de formar en secreto. Un varón de Dios que dice la Biblia que esperaba el reino, porque sabía y conocía que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, muchas cosas le habrían de ser añadidas. Entonces, aquellos que anhelamos ser discípulos al estilo de José de Arimatea, tenemos que entender que necesitamos ser formados en secreto. Tal vez no juntamente con todo el resto de los discípulos, porque a ti y a mí nos van a encargar una tarea extraordinaria y especial de parte de Dios. Para eso requiere que haya sobre tu vida un trato diferente. Cuando tú, hermano, te preguntas: Señor, ¿y por qué a mí me suceden tantas situaciones, Padre? ¿Por qué a mí me toca pasar el Niágara en bicicleta, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Quiero decirte que Dios te está formando como una estirpe diferente, que va a tener que dar la talla en un momento determinado, aun cuando el resto de los discípulos no estén. Y la característica para poder ser un discípulo al estilo de José de Arimatea, el discípulo secreto, es que una de las cosas que hay que anhelar es esperar el reino de Dios. Yo le explicaba a los hermanos que Juan capítulo 3 versículo del 3 en adelante nos habla. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, note por favor, no puede entrar. Entonces, hablamos acerca de que hay tres dimensiones: la dimensión de ver el reino, la dimensión de entrar en el reino y la dimensión de heredar al reino. La dimensión de ver el reino es la dimensión en la que se quedó Moisés, amado hermano, a causa de que en su corazón fue encontrada rebeldía y desobediencia. Por eso dice la Biblia que Moisés fue llevado a lo alto del monte y desde ahí el Señor le dijo: contempla la tierra de la promesa, porque ciertamente tú no vas a entrar, Moisés. Entonces mucho de lo que conllevó la vida y la formación de Moisés, amado hermano, que usted sabe que fueron 120 años de formación en el desierto, de alguna manera Moisés todavía tenía susceptibilidades en su corazón que le manifestaban un carácter demasiado fuerte. Y ver el reino, amado hermano, se quedó nada más en una percepción. Deuteronomio capítulo 34, versículo del 1 en adelante, dice que Moisés, por golpear la roca, no entró, sino que solamente vio. Entonces, para poseer el reino de Dios es necesario trascender en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, ver, entrar y heredar. La herencia es para la iglesia novia. Entonces, aquel que se queda nada más viendo, percibiendo a través de la vista, ese no va a gozar de las bendiciones de la tierra de la promesa. Ese se queda viendo como Moisés. Hay otra dimensión que es entrar en el reino. Esta es pasar e introducirse y ser admitido en algún lugar. Juan 3:5. Ahora, para entrar en el reino es necesaria dos cosas: nacer del agua y nacer del espíritu. La diferencia entre Juan 3:5 y Juan 3:3 es que en el primero dice que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver, mire, ver. Sin embargo, Juan 3:5 dice que a menos que uno nazca de agua y de espíritu no puede, mire qué dice. Entonces, el entrar a la tierra conlleva dos cosas: el nacimiento de agua y el nacimiento de espíritu. Eso nos habla en ambos casos de algo que se llama muerte. Esa es una trascendencia hacia el lugar santo. Y la herencia, heredar el reino, es la sucesión por disposición testamentaria o legal de los bienes y o las acciones que alguien tenía al tiempo de su muerte, es decir, recibir algo propio por una situación. Entonces existen tres dispensaciones. José de Arimatea tenía una característica, estoy pasándolo rápido, y es que él esperaba el reino de Dios. Es decir, José de Arimatea era un hombre espiritual, hermano. Era un hombre que estaba conectado en las cosas del reino, y que él sabía que para poder recibir el llamamiento sobre el cual él había sido formado en privado, no con los 12, por aparte, requería algo diferente de parte de él. Dice la Biblia que era un hombre lleno de valor. Marcos 15:43. Note cómo, mire la anatomía del discípulo secreto. Un hombre lleno de valor. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo del Señor Jesús. Mire cómo lee esta porción que dice llenándose de valor. ¿Lo ve acá sobresaltado? En la versión es Alfonso Fernández, versión al día, la versión Jerusalén del año 76, la versión del lenguaje sencillo, Palabra de Dios para Todos, la versión, nueva versión internacional. Dice que se atrevió valerosamente, tuvo valentía, no tuvo miedo, tuvo audacia, se atrevió, y la versión Septuaginta dice que audazmente pidió el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y aquí es donde nos quedamos en el primer servicio, vimos que José de Arimatea se presentó delante de Pilato para reclamar el cuerpo del Señor Jesús muerto. Pudimos entender y ver en el primer servicio que entrar delante de Pilato, amado hermano, requirió un valor muy fuerte de parte de José de Arimatea.
Ahora, yo le explicaba a los hermanos en el primer servicio que la iglesia del Señor se encontró en un momento bien difícil, al momento de la muerte del Señor Jesús. Porque una vez muerto el Señor Jesús, alguien tenía que bajar el cuerpo y alguien tenía que enterrarlo, hermano, sepultarlo, darle una formal sepultura. La hora apremiaba. Pero lo más delicado del caso es que Jesús había cumplido su encomienda. Él había sido crucificado. Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, para esto me has preparado. Y el Señor había muerto. Él había dicho, consumado es. La obra había sido culminada. Pero hoy estábamos delante de un gran problema como iglesia, porque alguien tenía que reclamar el cuerpo muerto del Señor Jesús y bajarlo de la cruz. ¿Y sabe qué era lo más delicado? No estaban los 12 discípulos. Alguien tenía que bajar el cuerpo, alguien tenía que enterrarlo, alguien tenía que pagar precio, alguien tenía que hacer alguien extraordinario, pero los discípulos no estaban. El Señor, yo siento que el Señor Jesús había visualizado, hermano, como Él todo lo sabe, Él había conceptualizado y visualizado ese momento donde Él había estado solo en la cruz. Por eso decía, Elí, Elí, lama sabactani, para esto fui preparado. Y dice que exhalando Él murió, quedó solo en la cruz y los discípulos no estaban. Es como que hay momentos trascendentales en la iglesia donde se necesitan discípulos privados y discípulos secretos que hayan sido formados, amado hermano, de una estirpe diferente, que no necesariamente sean los discípulos que siempre están en el protagonismo juntamente con los ministros. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Gente de valor que tengan la capacidad de reclamar el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, imagínese esta escena, la cruz, Señor Jesús con sus brazos extendidos, muerto, y alguien tenía que bajar. Eso tiene una figura. Bajar el cuerpo del Señor Jesús de la cruz significaba que alguien tenía que cargar con su cuerpo para hacerlo descender. Y el único que se encontraba ahí, amado hermano, reclamando el cuerpo del Señor Jesús, era un hombre que se llamaba José de Arimatea. Mire, dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Quiere decir que una de las características de José de Arimatea es que era un hombre violento, era un hombre esforzado, era un hombre enérgico que no tenía, amado hermano, miedo de reclamar el cuerpo del Señor Jesús delante de la autoridad que le correspondía. Era un hombre, si usted lo quiere traer al contexto espiritual, que no tenía miedo de echarse encima la carga del cuerpo místico del Señor Jesús. Llámese así, que los discípulos al estilo de José de Arimatea son aquellos discípulos que están dispuestos a llevar la carga del pueblo. El cuerpo místico del Señor Jesús es la iglesia. Entonces un discípulo privado, un discípulo al estilo de José de Arimatea, no tiene problema, amado hermano, orando, intercediendo y clamándole al Padre de la gloria que alguien ayude a bajar de la prueba el cuerpo místico del Señor Jesús, o sea, la iglesia. Aquel que se va a convertir en discípulo de Cristo necesita ser una persona enérgica, una persona que utilice esa energía para el reino de Dios. Personas con fortaleza espiritual. ¿Cuántos anhelaríamos ser de ese tipo de discípulos, hermano? Oración, ayuno y palabra. Mire, tenía personalidad. Marcos capítulo 15 versículo 43 dice: vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba. Primera característica. La primera característica de un discípulo al estilo de José es que espera el reino, es decir, es un hombre espiritual. Número 2, lleno de valor.
Número 3 dice que entró donde estaba Pilato y le pidió, reclamó el cuerpo, es decir, era osado, tenía una personalidad osada, amado hermano. Necesita Dios gente que se atreva a hacer las cosas para el reino. Él no tuvo temor delante de Pilato y le dijo, mira, yo necesito el cuerpo del Señor Jesús. Las características de los discípulos osados son diferentes. Marcos 15:44, por favor. Dice la Biblia que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, mirad ahorita, le concedió el cuerpo a José. Pilato le concede el cuerpo a José. Eso tipifica a aquellos discípulos y a aquellos hombres que siempre van a ver una respuesta de Dios en medio de donde se mueven. Eso tipifica a aquellos hombres de éxito que aprenden a hacer la obra de Dios sin esperar nada a cambio, amado hermano. Eso tipifica a aquellos hombres que Dios les confía el cuerpo de Cristo, llámese iglesia, porque dice la Biblia, mire, que son aquellos hombres que aprenden a soportar el peso del cuerpo de Cristo, es decir, de la obra de Dios. ¿Qué quiere decir, amado hermano, soportar el cuerpo de Cristo para la obra de Dios? Son aquellos hombres que están comprometidos primeramente con el reino de Dios antes de sus tareas personales. El hombre de Dios que, mire, que hace bajar el cuerpo místico del Señor Jesús de la cruz, llámese aquel hombre intercesor que, valga la redundancia, intercede por todos aquellos que están en sus propias cruces. Por eso decía la Biblia que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Entonces los hombres al estilo de José de Arimatea, mira hermano, son aquellos hombres que están dispuestos a llevar la carga de la iglesia en sus hombros. Son discípulos extraordinarios. ¿Qué puede tipificar llevar la carga de la iglesia sobre los hombros? Ayúdeme usted, amado hermano. Orando, dice la hermana Genoveva. Ayunando, dice la hermana Genoveva. ¿Qué más le agregaría usted? Intercediendo. Clamando. Ayúdeme, amado hermano. Ayunando. Solucionando problemas y no dando más. Usted sabe, hermano, que por ejemplo sostener administrativamente una iglesia conlleva trabajo, y ese trabajo debe de ser conferido a aquellos hombres y mujeres que aprenden a soportar, es decir, que en vez de ver problema buscan solución, en vez de ver vicisitud buscan salida. Esos son los discípulos, amado hermano, a los cuales Pilato le concede el cuerpo de Jesús. Es porque son hombres que siempre, antes de buscar problemas, buscan respuestas. ¿Sabe que para uno de jefe, amado hermano, para aquellos que trabajamos en lo secular, no hay nada más tremendo que encontrar puntos de deficiencia en las áreas donde trabajamos y que solamente nos lleguen a dejar los problemas? No hay nada como aquel que dice, mire jefecito, fíjese que encontré este problema, pero aquí está la solución. Dice la Biblia que Pilato le concedió el cuerpo a José. Ahora mire pues, mire esto. ¿Qué quiere decir llevar el peso? Dice la Biblia en Marcos capítulo 15 versículo 46, característica también de un discípulo al estilo de José de Arimatea. Note que este tipo de discípulo no se da todos los días. Este es un discípulo de diferente estirpe. Este es un discípulo que dice, mire, quien compró un lienzo de lino, o sea que antes de bajarlo, aportó. Compró, diga conmigo, compró.
Oh, ay, usted que es rinquincaya, ¿qué nos quiere decir el Señor con compró lienzo? Que invirtió en comprar, pues. Ya se le subió en el estómago, ya viene caminando para acá. Oración. Oración dice. ¿Y lo cubrió? Lo cubrió. Vos estás así como yo quiero. ¿Lo necesitaba? Lo necesitaba, dice. Aleluya. ¿Qué quiere decir compró lienzo? ¿Qué se te viene a tu mente? Que le dio algo valioso, no compró cualquier cosa. Él ya estaba preparado. Porque dice quien compró un lienzo, él ya estaba preparado. Mire, por eso le digo que este tipo de discípulos no se da todos los días. Se hace, no nace. Este no es Shangri-La. ¿Usted se recuerda ese anuncio de Shangri-La? Shangri-La nace, no se hace. Este sí se hizo. Ese discípulo se hizo, se formó. Ahora dice la Biblia, quien compró un lienzo, después de comprar el lienzo, bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. Pausa, ¿de quién era ese sepulcro? Él era el dueño. Ok. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Usted sabe que la obra de Dios requiere costos. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar reparación de equipos, hay que comprar sillas, hay que pagar internet. Para Dios bendiga a los hermanos que nos ven por el internet. José de Arimatea, dice la Biblia que compró un lienzo. Él compró un lienzo, uno, y número dos, le puso en un sepulcro que había él comprado. Nos habla de algo, y es que el que es discípulo al estilo de José de Arimatea no se tienta la economía para invertir en el reino. Porque dice la Biblia que, mire, pongámosle un poquito de pausa. ¿Qué es un cuerpo desnudo? En el buen sentido de la palabra. ¿Qué es un cuerpo desnudo? Un cuerpo desnudo, sin nada. Falto de cobertura, descubierto, expuesto. ¿Qué más? Ayúdeme. Se le ven sus debilidades, se le ven sus defectos. Pero es más, vale la pena hacer notar, hermano, que la Iglesia Católica presenta al Señor Jesús en una cruz con un taparrabo. ¿Usted se recuerda alguna vez haber visto algo así? ¿Verdad que sí? Pero resulta ser que cuando vamos al contexto de la palabra, vemos y entendemos que Jesús fue crucificado desnudo. Ese taparrabito se lo inventaron ellos. Ahora, comprar lienzo y proveer un sepulcro nos está hablando de una economía rendida delante del Señor Jesús, que está dispuesta a pagar cualquier precio con tal de cubrir las necesidades de la iglesia. Es ahí donde ya no hay 12. Y de los 12 o de los 13, el 14 dijimos, ¿verdad? Porque era, vamos a ver, 12 y el sustituto más 14 es diferente. Este es el tipo de discípulo, amado hermano, que no tiene reparo en sembrar en la casa de Dios sin mezquindad y sin límite.
Porque dice la Biblia que compró un lienzo. ¿Para qué? Para resguardar y cubrir las necesidades del cuerpo. Si lo traemos al contexto espiritual, estamos hablando de un discípulo que no tiene el reparo de tomar de su economía para cubrir la desnudez, entiéndase, necesidad del cuerpo místico. Llámese cuerpo místico. Iglesia, es aquel discípulo que ve al hermano con necesidad y le dice: mira, tenés frío, toma mi saco. No, porque es que yo ya me voy y vos te vas a quedar. Te lo regalo, llévatelo. Es aquel hermano que te dice: mire, es que mañana tengo que empezar a trabajar, hermano pastor, me dieron un trabajo en ventas, pero tengo un solo problema: no tengo carro, y para que me den el trabajo tengo que tener carro. Y dice la Biblia que José de Arimatea es un hombre prominentemente ¿qué? Rico. Entonces el estilo de José de Arimatea, si usted lo quiere ver cubriendo la necesidad individual del cuerpo místico, por no mencionar la necesidad de la iglesia per se como tal, es aquel que se acerca al hermano y le dice: mire, fíjese que estaba pidiendo mi trabajo de ventas, pastor, y me salieron, pero me pidieron de requisito que tuviera carro y no tengo carro. Y como es rico en su corazón, le dice: mira, hermanito, fíjate vos que yo tengo 2 carros. Este, que es el que vengo al servicio, y el otro lo tengo en la casa. Lo único que se le hacen falta un par de llantas. ¿Por qué no te lo llevas? Te lo regalo. No se oye, pastor, no se oye, dígame usted. ¿Me entiende? Porque está dispuesto a pagar precio con tal de cubrir la desnudez de su hermano. Está dispuesto a pagar precio con tal de cubrir la necesidad económica de la iglesia. ¿Se da cuenta que eso es una estirpe diferente? Si yo le dijera, por ejemplo, hoy, mire hermano, fíjese que tenemos que pagar mañana la renta de la iglesia, nos hace falta 25,000 quetzales. ¿Quién me ofrenda su carro? Dice la Biblia que José de Arimatea compró, quiere decir que no lo tenía. Cuando vio el cuerpo y la necesidad, compró, proveyó, dijo: ¿cuál es la necesidad del cuerpo? Esta, no hay problema, aquí está. Sí, pero mira, lo vamos a bajar, te vas a echar encima esa tremenda carga, estás gastando en el lienzo, pero te quiero decir, fíjate vos que tenemos otro clavo. Y a mí honestamente ya me dio pena porque ya compraste ese lienzo, pero te quiero decir, no tenemos dónde enterrarlo. Hermano, mire el Señor Jesús, no tenemos dónde enterrarlo. Y otra vez, el discípulo secreto, que no andaba en el tumulto de los 12, pero que estaba dispuesto a pagar precio porque la necesidad del cuerpo de Cristo fuera suplida. No se preocupe. Mire, hace como unos 7 años, dijo, me llegó una oferta de allá de cementerio Los Cipreses. Ahí tengo un nichito guardado de 10 por 10 a la gran, hermano, como que era casa, ¿va? A veces uno va, hermano, uno va a ver los panteones allá al cementerio general y están hasta más grandes que algunas casas ustedes. No te preocupes. ¿Qué necesitan? No tenemos dónde enterrarlo. Por cierto, hermano, todo por el mismo precio. Si puede, compre su servicio funerario prepago. Más vale. No, pastor, pero si, ¿qué está diciendo? Usted me está hablando del arrebatamiento y me está diciendo que compre nichos. Y es que no sé si usted se va a ir. Por si no y por si sí. Pero José de
Arimatea no había escatimado, porque Él pagó precio para cubrir la desnudez del cuerpo místico del Señor Jesús, y para que fuese guardado, dijo: no importa, yo pago el lienzo y aparte de eso les doy el nicho que yo había comprado, donde yo pensé que me iban a enterrar, pero ya que veo la necesidad del cuerpo místico, llámese iglesia, aquí está, no hay pena. ¿Cuántos arimateas hay en esta mañana? Entonces, una de las maneras de identificar un José de Arimatea es que no es mezquino con su economía y está dispuesto a invertir y a pagar para cubrir las necesidades, llámese la desnudez, la necesidad de Jesús, el cuerpo místico. Entiéndase, cuerpo místico, iglesia. Entonces quiere decir que el discípulo, al estilo de José de Arimatea, no se tienta su economía por bendecir la economía de su congregación. Es decir, no le cuesta diezmar, mucho menos ofrendar. Aunque no diga amén. Con amorcito, ¿verdad, hermano? Entonces José de Arimatea compró. Diga conmigo: José de Arimatea compró. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él estaba dispuesto a invertir en el reino. Él estaba dispuesto a pagar precio para cubrir las necesidades, ahora sí entiéndase, de la iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿ya pagó la luz? No, mijo, no he terminado de juntar. No estoy pidiendo. Por favor, no estoy pidiendo. No, estamos juntando los 3,000 quetzales que salen de luz. No se preocupe, pastor, deme la factura. El lunes se la traigo ya sellada, que ya la pagué. Oye, no se preocupe, porque al estilo de José de Arimatea, yo quiero cubrir las necesidades del cuerpo místico. Llámese iglesia. Mire, así entre nos, ¿a cuánto nos cuesta desprendernos de nuestra economía cuando se trata de bendecir la casa del Señor? No levante la mano, no levante la mano. Pero una de las cosas que miden el amor en el corazón es cuánto estás dispuesto a despojarte, al estilo de José de Arimatea, para cubrir las necesidades de la iglesia. Porque dice que él compró el lienzo de lino antes de bajarlo de la cruz. Él se encargó de invertir para cubrir, para llenar, para satisfacer las necesidades de la iglesia de Cristo. Mire, José de Arimatea compró un lienzo de lino, es decir, pagó un precio para que el cuerpo de Cristo no estuviera desnudo, amado hermano, que no se vieran sus necesidades y su desnudez. Es un discípulo al estilo de José de Arimatea. Es un discípulo que sabe pagar un precio diferente para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie en esta preciosa tarde ya. Yo anhelo, hermano, dar la talla de un discípulo al estilo de José de Arimatea. Y si hay precio que pagar, y si hay algo extraordinario que tal vez alguien más no haga, pero yo sí lo puedo hacer, vengo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a decirle: Padre, heme aquí. Mire, este es uno de 13. Quiere decir que uno de cada 13 o de cada 14 discípulos, perdón, da una talla diferente. Para ti que tal vez habías dicho: yo ya me siento estancado, siento que no he crecido, pastor, siento que hay cosas que no avanzan. ¿Por qué no te pones una talla al estilo del discípulo de Arimatea, José? Ese que da lo extraordinario, que da todo lo que tiene. Y no le estoy hablando de dinero, por favor, no es eso de lo que le estoy hablando. Cuando le hablo de dar todo, sí, la economía viene intrínseca, pero tal vez trae la última posición. Cuando le hablo de entregar, es entregar voluntad, vida, esfuerzo, morir a todo aquello que no nos acerca delante del rostro de Dios.
José de Arimatea estuvo dispuesto a pagar un precio diferente. ¿Estás dispuesto tú a pagar un precio diferente? Señor Jesús, cuando fue al huerto, dice la Biblia que iba con sus discípulos. Ahí iban los discípulos al huerto. Mira, hasta el huerto sí llegaron a dormir. Fue donde el Señor Jesús le dijo: no habéis podido velar conmigo ni tan solo una hora. José de Arimatea, mientras estaba en un lugar privado. Mire, José de Arimatea no es el discípulo que usted va a ver junto al Señor Jesús caminando. ¿En qué momento lo discipuló Jesús? No sé, pero la Biblia dice que se convirtió en un discípulo. Seguramente le dio seguimiento privado. Y José de Arimatea estuvo presente cuando Pedro faltó. Cuando Pedro se achicopaló y lo negó 3 veces, José de Arimatea se fue a meter delante de Pilato y le dijo: me tienes que devolver ese cuerpo. Dígame usted ahora, ¿quién era el más recio de carácter? ¿Arimatea o Pedro? ¿Quién se puso los pantalones cuando había que reclamar algo que tenía que ver con el cuerpo místico del Señor Jesús? ¿Será que Pedro era el de más carácter? ¿O será que fue de carácter aquel que dijo: no, yo voy delante de Pilato, pido el cuerpo, si es necesario yo pago para que haya un lienzo, y si no tienen dónde enterrarlo yo también les voy a enviar, pero mi Señor no puede pasar ahí? Amaba la obra, amaba la iglesia. Y aunque todos pensamos en algún momento que Pedro era el discípulo aguerrido, le cantaron 3 veces, hermano. 3 veces. Y cuando estaba el cuerpo inerte del Señor en la cruz, los discípulos no estaban. Y entonces yo me imagino que algo así como salió David de atrás de la majada. Salió desde atrás, amado hermano, y dijo: ¿dónde están los discípulos? No están. Mucha hambre. El cuerpo del Señor no puede permanecer más así. ¿Dónde hay que ir a pedir? Hay que irse a meter allá a la casa crema con Otto. Yo voy. Sí, pero mira, el cuerpo está desnudo y así no se puede bajar. Yo compro lienzo. Sí, pero después de que le bajamos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dónde enterrarlo. Yo tengo un nicho. Yo estoy dispuesto a pagar el precio que los otros 12 no pagaron. Y ya se había ido el encargado de las finanzas. ¿Quién era el encargado de las finanzas? Judas. Ya habían traído a Matías para ser el bateador en turno. Cuando de repente todos voltean, ¿y dónde están los discípulos? ¿Dónde están los que se maravillaban porque aún los espíritus se les sujetaban? ¿Dónde están? No están. Oh. ¿Y ahora? El Señor me dedicó un tiempo a mí en privado en mi casa y me enseñó de las Escrituras. Se invirtió en mí, me bendijo. Jesús me bendijo. Yo me imagino a Jesús de Arimatea hablando, ¿no? Hermano, en el momento de mayor necesidad, el cuerpo del Señor Jesús se quedó desnudo y solo. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? No estaban los hombres que caminaban con él. Habían huido porque dura palabra es esta. Y de atrás, de lo secreto, de lo privado, de donde nadie le dio discipularlo, salió un hombre que dijo: yo reclamo el cuerpo. ¿Hay necesidad que pagar? Sí, no hay lienzo, yo lo compro. Sí, pero si lo bajamos no hay donde enterrarlo. Yo estoy dispuesto a pagar un precio para que ese cuerpo no padezca vergüenza. Los discípulos al estilo de José de Arimatea son aquellos discípulos que están dispuestos a dar una talla extraordinaria donde todos los demás no llegan. En el momento crítico, en el momento trascendental ministerial, son los que están parados dispuestos a dar la talla extra de todo lo que los demás no pudieron dar por miedo.
Porque dice la Biblia que después de la crucifixión se amontonaron todos los discípulos en el aposento alto y temblaban del miedo porque sentían que también los iban a ir a traer. Mire qué colapso la iglesia cristiana, hermano, en ese momento. Los 12 discípulos, que eran las cabezas ministeriales, tenían miedo. Se habían escondido en un lugar que se llama el aposento alto. Y es ahí donde el Señor Jesús hace su aparición y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque hubo un discípulo que en lo privado, sin mover la boca, sin necesidad de andar haciendo espalparrios, cuando fue la necesidad de cubrir la desnudez del Cristo de la gloria y de proveerle un lugar de reposo. Porque esa es otra cosa. Usted sabe que los únicos que tenían derecho en aquel entonces a tener un sepulcro eran la gente de dinero. Y en el proceso de llevar el cuerpo al sepulcro había una vindicación familiar. Porque solamente aquellos hombres que eran llevados al sepulcro traían una vindicación familiar sobre sus casas. Por eso es que el Señor Jesús necesitaba ser colocado en ese sepulcro. El cuerpo es bajado por el discípulo secreto. No estaban los 12. Los 12 se habían atrincherado porque tenían miedo de que eran los que venían después de él. Es como, mire, cuando le dan duro una cabeza, los que vienen después son las ayudas. Pero el Señor Jesús fue llevado al huerto y dijo: mi alma está afligida hasta la muerte. Versículos adelante se encuentra también a los discípulos con un alma aturdida, porque el que había sido su líder hoy yacía muerto en un sepulcro, y ellos tenían miedo de ser los próximos. Cuando ellos estaban refundidos en una esquina, temerosos, de donde nadie supo, de donde nadie sabe, salió un discípulo llamado José de Arimatea, prominente miembro del concilio, que se presentó delante de Pilato y le dijo: necesito el cuerpo de mi Señor. Y Pilato solo mandó a decir: ¿ya se murió? ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. Bueno, ¿y cómo te lo vas a llevar? Está desnudo. Yo voy a pagar el precio para cubrir la necesidad que haya que cubrir. Y se echó la carga. Mire lo que le estoy diciendo. Se echó encima la carga para bajar el cuerpo místico. Cuando le hablo de cuerpo místico, le estoy hablando de iglesia. Para bajar de esa prueba a la iglesia, cubrir su necesidad, tanto con el lienzo como el lugar donde habría de reposar. Cuando los discípulos fallaron y desertaron, de atrás salió el discípulo que había sido formado en secreto y que había de cumplir una labor que ninguno de los otros 12 podía, que era llevar la carga del cuerpo de Jesús, cubrir su desnudez y cubrir su necesidad de provisión de un lugar. Mire, si usted lo quiere ver desde esta perspectiva, también proveyó un lugar de reposo al cuerpo de Jesús. Ahí no solamente estamos hablando de economía, hermano. Estoy hablando de aquellos ministros y aquellos siervas, aquellas ayudas
que realmente pagan un precio extra para ayudar a llevar a la iglesia hacia una nueva dimensión. Se invierten en su tiempo para ver resultados diferentes en la iglesia donde ellos están. ¿Anhelarías tú ser como ese discípulo que tiene la capacidad de morir a todo para bendecir su iglesia? Si es así, levanta tus manos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, mi Dios, diciéndote: Padre, queremos y anhelamos ser discípulos, como el discípulo secreto, ese discípulo que no espera protagonismo, sino que espera un momento indicado para manifestarse en bendición en la iglesia donde está. Padre, en el nombre del Señor Jesús, henos aquí, Señor. Dile: heme aquí, Señor. Yo anhelo ser, mi Dios, un discípulo al estilo de José de Arimatea, valeroso, valiente, que no tenga miedo de pagar precio de vida, invirtiendo su vida y dando de gracia lo que de gracia ha recibido, Señor. En el nombre de Jesús, hoy sellamos esta palabra, Señor, y te decimos: Padre, queremos ser discípulos al estilo de Arimatea, discípulos diferentes, que tal vez no estén en todo lugar y en todo momento, pero que cuando es enviado a traer de parte tuya, da una talla diferente, Señor. Hombres esforzados y valientes, mujeres esforzadas y valientes, temerosos y temerosas de ti, bendito Dios. Hoy te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Queremos ser discípulos conforme a tu voluntad, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy te decimos: henos aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Quiero ser ese discípulo privado, Señor, ese discípulo secreto que tú formaste en un momento para cumplir una función específica en medio de tu casa, de tu congregación, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.